Buenas tardes desde Madrid y buenos días en Latinoamérica. Muchísimas gracias por vuestra asistencia. A las personas que ya asistieron al primer webinar, bienvenidos de nuevo y gracias otra vez por vuestro interés. Y a las personas que se incorporan hoy, pues también muchas gracias por vuestro interés. Además, desde esta mañana tenéis en YouTube la primera sesión, por si queréis verla. Y os recuerdo que la sesión de hoy estará también colgada en YouTube en pocos días. Recordaros que este proyecto de Defencerca cuenta con la posibilidad de hacer preguntas a los ponentes que tenemos hoy. En la columna de preguntas, además, todos los asistentes podéis votar las preguntas que consideréis más adecuadas o que os gusten más. Y en la parte final, después de todas las ponencias, intentaré que los ponentes respondan a las más votadas. En primer lugar, quiero agradecer su presencia al catedrático Fernando Quirós, que está en esta presentación de este segundo webinar con nosotros y que es el director del Departamento de Periodismo y Nuevos Medios de la Facultad de Ciencias de la Información, y es el departamento al que pertenezco y donde se inscribe este proyecto. Muchas gracias, Fernando, te doy la palabra. Muchas gracias, Graciela. Buenos días, buenas tardes. Desde luego, para mí es una inmensa satisfacción y un honor que un proyecto competitivo como este involucre a mi departamento, porque remarca la importancia a mi departamento y a mi facultad, por supuesto, y a la Universidad Complutense, porque remarca la importancia de la comunicación uniéndose a proyectos que dentro de una misma subvención han ido centrándose en historia, en derecho, en relaciones internacionales. Este proyecto de Defencerca, acercar la defensa a los ciudadanos y los comunicadores, se enmarca dentro de las subvenciones que, para promover la cultura de la defensa del año 2020, ha promovido la Secretaría General de Política de Defensa del Ministerio de Defensa del Gobierno de España. Esta es la segunda de las jornadas. En la primera sesión, para aquellos que no pudieron seguirla y que se incorporan por primera vez hoy, escuchamos a 3 profesionales y académicos de excepción, tratando temas actuales y necesarios como las fake news, las noticias falsas, la desinformación, los desafíos de seguridad, la geopolítica que domina nuestro mundo, que define nuestro mundo actual. Es obvio que noticias falsas y distorsionadas, derecho de réplica internacional, etcétera, son temas viejos, son temas antiguos, pero que han cobrado una forma nueva con la explosión de las nuevas tecnologías y del fenómeno de las redes sociales. En ese orden de cosas, creo que fue de especial distinción la ponencia que hizo la directora de comunicación del Ministerio de Defensa, Yolanda Rodríguez Vidales, de la que también me cabe el honor de haberla conocido cuando era alumna todavía del entonces Departamento de Periodismo 3, que es una de los 2 que fundaron el actual Periodismo Nuevos Medios. Por eso, Graciela, varios de los ponentes de hoy, de los del otro día, por supuesto también nuestro vicedecano de estudios, Ángel Rubio, una persona realmente capacitada y además un verdadero fanático de la aplicación de las nuevas tecnologías a la enseñanza, a la comunicación, etc. Bueno, simplemente para terminar, en el webinar de hoy vamos a escuchar también ponentes que aunan experiencia académica y experiencia profesional para hablar de acciones de defensa actuales, de sus buenas prácticas, de su presencia en redes sociales o las vías para acercarse a públicos de todas las edades siguiendo el espíritu y el nombre del proyecto. Finalmente, quiero hacer una referencia a que en esta facultad hay una cierta tradición de hacer actividades docentes con las Fuerzas Armadas. Yo tuve el honor de participar en varios cursos de información para oficiales y puedo decir que es probablemente el público o el alumnado mejor formado, más interesado y más agradecido que yo he tenido nunca, y los he tenido muchos y muy variados a lo largo de una experiencia docente que va cerca ya de los 40 años. Así que esta iniciativa, nueva iniciativa del Ministerio de Defensa, unida
a esta subvención que coordina en nuestro tema Graciela Padilla. Me parece una excelente forma de ampliar las actividades de la Universidad Complutense y del propio Gobierno de España, en este caso, y de su Ministerio de Defensa. Muchísimas gracias a todos y que disfruten de esta segunda sesión de Defencerca, acercar la defensa a la ciudadanía y a los comunicadores. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Fernando, por tu tiempo. Bueno, pues a continuación doy la palabra al primer ponente. Tenemos a Ulises Medina Martín. Ahora le veremos en pantalla. Hola. Agradecer a Ulises su asistencia hoy. Hola, Ulises. Ulises es licenciado en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid. Es máster en Comunicación Política y Comunicación Empresarial. También es máster en Gestión de Marketing y Gestión Comercial. Y también es máster en Marketing Digital. Ulises nos va a hablar de una perspectiva muy necesaria y muy actual de las redes sociales y un público del que seguro habéis oído el nombre un montón de veces y no colocamos bien en edad o en franja o no les conocemos bien. Y bueno, agradecerle mucho a Ulises porque sabe muchísimo de esto. En la actualidad es director de soluciones de e-commerce en Digital Group y además justo está especializado en audiencias y en centennials, en generación Z, como nos va a hablar hoy. Muchas gracias, Ulises, y te doy la palabra. Bueno, lo primero de todo, Graciela, daros las gracias a Fernando Quirós, a Graciela, también a la Facultad al final de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid y a Defencerca por estar hoy, por poder contar conmigo hoy aquí. Y efectivamente vamos a ver una aproximación. Tengo aquí mi pantalla, imagino que estaréis viendo la pantalla, ¿vale? De los millennials a la generación Z, ¿vale? Bajo mi punto de vista, la gran desconocida, aunque todos hablemos de ellos, ¿no? De los jóvenes que todavía no han llegado a una etapa adulta, ¿no? Pero esos jóvenes que actualmente tienen menos de 18 años y que auguran ser en el próximo lustro y en las próximas décadas, al final los grandes directores, los grandes responsables y los grandes managers, por decirlo de una manera, ¿vale? Del día a día en nuestras vidas, ¿no? Del futuro. El futuro que en realidad es casi un presente, ¿no? Bueno, lo primero de todo que quería enseñaros en esta primera slide es los 5 grandes segmentos o las 5 grandes generaciones, ¿vale? Que componen actualmente nuestra sociedad actual, ¿no? Desde los silent, ¿vale? Nacidos a inicios de los años 30 e incluso finales de los 20, hasta llegar hasta los Z o Centennials, ¿vale? Que son obviamente el gran protagonista de esta sesión de hoy. En medio encontramos a baby boomers, a generación X, a millennials, y es cierto que podríamos pasar horas y horas y horas hablando de cada una de ellas y de 1000 tipologías y de 1000 categorías que representan o que simbolizan a cada una de estas generaciones, pero es cierto que nos vamos a centrar en la generación Z y sobre todo en cómo ha influido la tecnología y al final las redes sociales a cada uno de ellos, ¿no? Antes de continuar y de centrarme en generación Z y Centennials, como lo queramos llamar, para gustos los colores, ¿no? Como bien decía el refrán, vamos a situar un poco qué distingue o qué caracteriza a cada uno de ellos, ¿vale? En cuanto a tecnología y redes sociales. El primero de ellos encontramos, ¿vale? Obviamente a los silent, ¿vale? Que como decía, ¿vale? Son los nacidos desde finales de la década de los 20 del siglo pasado, del siglo XX, hasta los años 40, 45, ¿vale? También del siglo pasado. Actualmente esta sociedad comprende en torno a los 90, 80 años, ¿vale? Y es verdad que creció en un tiempo de idealismo, ¿no? ¿A qué nos referimos con un tiempo de idealismo? Pues a ese momento, junto también con los baby boomers, ¿vale? De posguerra, ¿no? Si pasamos de las guerras y nos vamos a una sociedad de desarrollo, de cambio,
de capitalismo, por decirlo de una forma, ¿vale? Donde al final lo que nos importa o lo que nos interesa sobre todo en esta parte, ¿vale? Es la tecnología, cómo asumen la tecnología y cómo asumen las redes sociales. En el caso de los Silent, ¿vale? Efectivamente asimilan la tecnología, pero meramente por mantenerse informados, ya sea porque sus nietos, ¿vale? O incluso sus hijos, ¿vale? Implican a esa persona, a esos usuarios, a estar al tanto de redes sociales como puede ser un Facebook o un Twitter, pero sí es cierto que no se caracterizan por hacer uso de ello, ¿no? Sí es cierto que de algunos siguen practicando o siguen comunicándose e recibiendo la información y yendo a buscar la información hacia los canales tradicionales que conocemos actualmente como la televisión, la prensa o la radio y no muestran interés en los medios sociales, ¿no? Ya sí es cierto que nos pasamos a los baby boomers, que también nacieron bajo ese idealismo, porque ya sabéis que al final, los tiempos de posguerra y cuando acaba la Gran Guerra y después la Segunda Guerra Mundial, entramos en esa llanura de los 50, de los 60, que es donde realmente se desarrollan este Silent y estos baby boomers, ¿vale? Y es cierto que la tecnología de los baby boomers sí está mucho más implícita dentro de su día a día y también las redes sociales. ¿Por qué? Pues básicamente porque ya empezamos a encontrar que el entorno lo exige, el entorno exige que esa población que actualmente tiene en torno a 60, 70 años, que las amigas, los amigos, los familiares utilizan una o dos redes sociales, véase Twitter, véase Facebook, y al final se crean esas pequeñas comunidades que son realmente físicas y se postean al final y se redirigen a las redes sociales. Es cierto que podríamos hablar de un 50-50, es decir, me refiero, los baby boomers no destacan, obviamente, por tampoco tener un gran uso de redes sociales, pero sí es cierto que encontramos ese 50% de ese total del 100% que sí hace uso de redes sociales, ¿vale? Y que obviamente consumen estos medios sociales, aunque destacan, como vuelvo a repetir, por tener máximo 2 canales de uso semanal, ¿vale? Pero no esa, que ahora hablaremos de ello, esa característica de consumo diario feroz e incluso a nivel de minutos, ¿no? Como si ocurre con los Z o como si ocurre incluso con los millennials, ¿vale? Nos vamos a la generación X, 65, 79, ¿vale? Sobre todo, tener en cuenta que estamos poniendo ejemplos muy concretos de España, Europa, ¿vale? Ya sabéis que los países varían, no todos los países tienen por igual en la misma interconexión, esto es muy importante, ¿vale? Es decir, países como Suiza, países como Noruega o Suecia tienen muy implementada la interconexión que ayuda obviamente al crecimiento de las redes sociales porque al final los dispositivos nos permiten tener más de 2, 3, 4 redes sociales en un mismo iPhone, en un mismo smartphone o en una misma tablet, ¿no? Por tanto, al final hablamos un poco de la sociedad a nivel Europa, a nivel Latinoamérica y Estados Unidos, ¿no? Quizás como grandes, o América, por decirlo de una manera, como grandes representantes, ¿no? Bueno, por ir al grano con la parte de generación X, ¿vale? Usan la tecnología en su día a día como parte de su rutina, ¿vale? Al final, uno de los puntos que tiene la generación X es que su trabajo, su entorno, ¿vale? Ya encontramos a que sus hijos cuentan con redes sociales, sus incluso nietos también podría ser, cuentan con redes sociales, en el trabajo sus compañeros de trabajo cuentan con redes sociales y con tecnología y al final ellos están obligados prácticamente a contar con redes sociales por el simple hecho de estar al tanto de sus hijos, controlar por WhatsApp cuándo les puede recoger, dónde se encuentran, qué hacen e inclusive ya hasta un punto de vista de no solamente de relaciones amistosas o de relaciones familiares, sino de control, como digo, a sus hijos y a su familia, ¿no? Para saber qué postean en un Instagram, qué postean en un Facebook, pero también al final alinea ese descubrimiento, ¿vale? De la generación X por estar también al tanto de muchas redes sociales como un Pinterest, como un Facebook, ¿vale? E incluso como un Instagram que le aportan hábito, afición e intereses, ¿no? Destacan la generación X por tener en torno a 3 redes sociales de uso semanal, ¿vale? Muy diferente a los ahora sí ya protagonistas de esta sesión, Millennial y Z, que desde luego destacan por el uso de redes sociales de forma diaria e inclusive seguramente muchos de vosotros pensaréis, porque incluso seréis parte de ello, ¿no? Llega a ser hasta un punto de vista obsesivo, ¿no? Ese uso de la tecnología a través de redes sociales.
Los millennials crecieron durante la era digital con móviles y ordenadores, por tanto, al final han nacido con el pan bajo el brazo, ¿no? Por tanto, ya un móvil es parte del día a día o parte del atuendo, ¿vale? Del atrexo de un usuario, de un ciudadano, ¿vale? Y por tanto, obviamente, contamos o se caracteriza, por decirlo de una manera, ¿vale? Con un alto grado de uso de redes sociales y hablamos en torno de 3 a 4 e incluso 5 redes sociales de uso semanal por parte del millennial. Tened en cuenta que apuesta y lucha por el desarrollo de la tecnología y obviamente por la expansión de las redes sociales. Por último, ya encontramos a los Z, a los Centennials, ¿vale? Que muchos son hijos, obviamente, de la generación X, ¿vale? E incluso algunos también de los propios Millennials. Por tanto, al final, en plan, pensar que las redes sociales está bien visto en su día, está bien visto en su vida y en su rutina diaria. Vuelvo a decir, como norma general, siempre hay casos, obviamente, y excepciones, como todo en la viña del Señor, pero obviamente destacan porque ya sus padres, sus abuelos y las generaciones al final que les representan ya usan las redes sociales y son parte de su día a día. Aquí hay un punto muy importante, ¿vale? Que entra la relación virtual, ¿no? La relación intrapersonal semi-tú a tú, ¿vale? Esto es muy interesante que lo tengáis en cuenta, porque al final tanto los millennials, los X, los baby boomers e incluso los silent, a pesar de no hacer prácticamente uso de las redes sociales, siempre han seguido manteniendo una relación física, priorizan la relación física e inician las relaciones personales, ya sean amorosas, ya sean amistosas, ¿vale? Desde un punto de vista físico. Pero los centennials no. Los centennials ven bien empezar las relaciones sociales desde un punto de vista virtual, ¿vale? Por tanto, esto ya nos empieza a orquestar cómo la comunicación debe cambiar y cómo la comunicación actualmente se está adaptando, ¿vale? A las nuevas sociedades que, como decía antes, dentro de 5 o 10 años serán las sociedades del futuro y obviamente serán los managers del gobierno de los países. Paso a la parte de radiografía de generación Z, ¿no? Es decir, aquí obviamente, como os decía, en la sesión de hoy me quiero centrar sobre todo en los más jóvenes de la casa, ¿no? Y al final los grandes protagonistas, que siempre decimos que son los grandes protagonistas, pero a nivel de la comunicación e incluso a nivel publicitario muchas veces los obviamos, ¿no? Porque pensamos que no están en una etapa de compra, por ejemplo, de que puedan tener un ticket medio alto para comprar o inclusive, ¿vale? Porque no son mayores de edad. Pero eso no significa que no tengamos que trabajar y esforzarnos en desde ya, ¿vale? Ir hacia ellos, ¿no? En trabajar con ellos. Bueno, dentro de sus características, en plan, he querido traeros que prefieren un producto de moda al sitio de moda. Si os fijáis, los millennials prefieren realmente ir al restaurante o, ahora mismo por el COVID no se puede, pero a cualquier discoteca, lugar, bar, restaurante, ¿no? Frente a los Z, ¿no? Que prefieren, como os digo, ese producto frente al sitio de moda. Contabilizan el tiempo en segundos, por supuesto. Si el Uber no llega en 2 minutos directamente o el Cabify no llega en 2 minutos, lo elimino, no me interesa, ¿no? Cojo otro. La experiencia o dentro de su experiencia esperan de las instituciones y de las marcas un trato de amigos, por supuesto. Prefieren el nombre propio, ese email de hola Ulises Jesús Medina Martín, ¿no? No a secas, ¿no? Buscamos esa personalización que luego hablaremos del user-centric, el usuario siempre en el centro. Una relación virtual, ¿vale? Los lazos de amistad no tienen por qué ser físicos, lo que os decía, ¿vale? Al final es una relación semi-virtual y están acostumbradísimos a ello. De hecho, buscan esa relación virtual. Fans de la e-tienda, por supuesto, es verdad que ahora mismo hemos roto con el COVID los cánones y los patrones y todos hemos asumido el e-commerce, pero si por algo se representa la generación Z, incluso los millennials, son por la compra a través del e-commerce. Más del 30% de los generación Z en España bloquean los anuncios. Esto es muy importante. ¿Aceptan los anuncios? Sí, pero si no les gusta el contenido y si ese contenido no es personal hacia ellos, prefieren eliminarlos. Inmediatez, como os decía anteriormente, personificada, ¿vale? Las compras en menos de 24 horas en su domicilio y no existen estereotipos, por supuesto. Ya no es un balón es para chicos y una muñeca es para chicas, sino una chica puede jugar perfectamente, gracias a Dios, al fútbol, igual que un chico puede perfectamente jugar con lo que millennials, X y baby boomer asumían que era diferenciación de género.
En redes sociales donde se encuentran los Zetas y donde tenemos que identificarlos, ¿no? Y sobre todo para acciones como mismamente ya realiza el Ministerio de Defensa para acercar la defensa del ciudadano, ¿vale? La defensa al ciudadano, ¿no? Como por ejemplo en grandes momentos que hemos vivido ahora del COVID con la operación Balmis, que es un claro ejemplo de cómo ha acercado el Ministerio de Defensa, ¿vale? La defensa a la ciudadanía en todo el trabajo de las Fuerzas Armadas, ¿vale? Para poder llevar a cabo a la sociedad del país, ¿vale? La seguridad y el atendimiento necesario durante el confinamiento en el mes de marzo, abril y mayo, ¿no? Pero ¿dónde se encuentran esta generación Z a la que poco a poco tenemos que ya ir implicando y sumando el mensaje de marca a ellos, ¿no? Pues encontramos muchas categorías, encontramos grandes categorías dentro de redes sociales como el video live streaming, que ahora hablaré de ello, redes sociales que se caracterizan simplemente por el vídeo de marca, redes sociales obviamente de chat y de mensaje, que ahora hablaré también de ellas, música y las redes generales que no destacan por ser vídeo, pero sí por el contenido visual. ¿Dónde encontramos a los grandes usuarios actualmente centennials, que pasan de 6 a 10 horas diarias conectados de media, ni más ni menos? En redes sociales como Twitch, en redes sociales como Cafeín. Twitch destaca por ser una red social al final del videogamer, donde los usuarios que consumen videoconsolas y videojuegos se encuentran dentro de Twitch y postean de forma virtual en streaming, ¿vale? Que ahora lo veremos un poco más en detalle, contenido dedicado a los videojuegos. Cafeín destaca por al final contenidos desde un punto de vista de producción y desde un punto de vista también virtual en streaming, pero siempre desde una categoría, como digo, más dedicada al arte y al cine. Sobra decir en plan que TikTok es otro de los grandes protagonistas, ¿vale? Donde se encuentran los centennials, pero recordad que YouTube sigue siendo la red social más fuerte de países como España, la número 1, y también, al igual que con otras generaciones, encontramos a través del vídeo a los usuarios conectados en YouTube. Lazo, la competencia directa de TikTok. Recordad que también los encontramos aquí y tenemos que atender a este tipo de redes sociales. Pertenece a Facebook, ¿vale? Aunque os parezca raro, es una creación de Facebook y al final es una plataforma dedicada al vídeo en formato vertical, ¿vale? De vídeos cortos. Dentro de las plataformas de mensajería encontramos a WhatsApp, que sigue siendo en países como España nuestro vínculo para conectarnos con los usuarios, pero aparecen en el esquema Telegram, ¿vale? Y también House Party, que a otras generaciones nos ha permitido durante el COVID poder conectarnos, seguramente la conocéis, poder conectarnos en plan con nuestros amigos e incluso interactuar con ellos, pero realmente quien la funda y quien realmente es usuario constante de esta red social son los Zetas. Por otro lado, encontramos música. Veis que Spotify es mucho más dada a generación X, mucho más dada incluso a generaciones como los millennials, pero los centennials se encuentran en Tidal, Apple Music e incluso Amazon Music. Tened en cuenta que para los centennials el móvil es fundamental, por tanto siempre van a intentar contar con móviles de última generación, que al final Apple Music es donde realmente está yendo a este tipo de segmentos que consume y que compra un tipo de móvil de estas dimensiones. Por último, cerramos con casos como Snapchat, Instagram y 21 Buttons, que están dedicadas al puro lifestyle, la importancia del centennial con el lifestyle. Acordaros que prefieren un producto al sitio de moda, por tanto, categorías llamativas, productos llamativos siempre van a ser de gran importancia para este público y, por tanto, Instagram sigue estando dentro de las redes sociales más notorias junto con Snapchat y con 21 Buttons. Si os tuviera que decir el top 3, ¿vale? De redes sociales donde realmente destaca la generación Z, donde mayor tiempo pasa en ella, encontramos a TikTok, que al final no deja de ser el YouTube de la televisión del siglo XXI y es donde realmente se encuentra en masa, es la red social más importante donde mayor número de usuarios Z se encuentra, pero eso no elude que contemos con Twitch, que pertenece a Amazon, ¿vale? Siendo la red social de los gamers, donde al final es una de las grandes industrias donde mayor tiempo pasan los usuarios Z en nuestros días, ¿vale? Viendo el contenido real time, en tiempo real, ¿vale? Dedicado a videojuegos, como os decía, pero también a entretenimiento, a talk shows, entre otro tipo de categorías. Y por último, quería sumar la tercera red social donde mayor número de generación Z se encuentra, ¿vale? Que es Snapchat, ¿vale? Que fue la primera en lanzar
el contenido efímero a través de las stories, ese contenido dinámico, y donde también se encuentra la gran masa, ¿vale?, de los usuarios Z en la actualidad. Para cerrar con esta parte, para cerrar en tan poco tiempo, es complicado poder ver mucho en profundidad, pero sí quedarnos con la importancia, ¿vale?, que de los Z dentro de la comunicación y en la forma de comunicarnos y en cómo mismamente ejemplos como el Ministerio de Defensa, ¿vale?, realizan para conectar con la población joven y llegar obviamente al público que será el público del futuro, ¿no?, que, como decía, aún no tiene edad adulta. Para cerrar en plan, algunos de los puntos a modo de síntesis muy importantes para que lo tengáis en cuenta todos los asistentes que estáis hoy aquí, y de todas maneras podéis contactarme conmigo vía LinkedIn de forma personal cuando queráis y como queráis. Recordaros que los Zetas son una comunidad muy fiel que se caracteriza, ¿vale?, por seguir a influencers. Lo que un influencer pueda decir en el Snapchat, en TikTok, en Twitch, en Instagram, para ellos es vital, es de vital importancia, y por tanto al final terminan realizando, ¿vale?, acciones de compra, acciones sociales, acciones culturales que un influencer recomienda. Por vago que os parezca, es la realidad, ¿vale? Por tanto, influencer marketing es una de las grandes partes para llevar la cultura, ¿vale?, a las sociedades jóvenes y menores de 18 años actualmente, como los Z. Alto empuje del contenido efímero, obviar el formato de imagen. Hay que continuar y hay que trabajar mucho el short video, el vídeo de menos de 30 segundos, la story a través de redes como un Snapchat, redes como un Instagram que veíamos anteriormente, donde se encuentran los centennials, y siempre impera la animación frente al contenido estático, ¿vale? Obviar el largometraje muy típico de los silent, de los baby boomers e incluso de los generación X, muy dado a la televisión y al medio tradicional, pero que aquí no funciona. La importancia de la personalización del mensaje, lo que os decía, el usuario en el centro, ¿vale? Siempre intentad personalizar el mensaje, siempre intentad ir a ese usuario vosotros, que no el usuario tenga que ir a un canal de Facebook que tenga X marca, X institución pública y sobre todo X administración pública, sino que la administración pública al final vaya al usuario, ¿vale?, que se conecte. No significa, que por aquí os quería decir, no significa que una marca, una administración pública, como puede ser el caso mismamente del Ministerio de Defensa, tenga que tener una cuenta en TikTok, ni tenga que tener una cuenta en Twitch, ni incluso tenga que tener una cuenta en Instagram, ¿vale? Pero sí es cierto, ¿vale?, que hay formas de llegar a la sociedad y lanzar los mensajes e incluso lanzar publicidad, ¿vale?, desde un punto de vista obviamente ético a una sociedad del futuro, ¿vale?, desde un punto de vista de huésped, sin tener que tener un perfil creado, poder lanzar una campaña anual, mensual, trimestral, en la que concienciamos a los jóvenes, ¿vale?, sobre las virtudes, por ejemplo, de las Fuerzas Armadas mismamente, en su rol humanitario, ¿vale?, de poder apagar fuegos mismamente durante toda la campaña de este verano, o inclusive, ¿vale?, en poder mostrar al usuario campañas como Antártica del Ejército de Tierra, ¿no?, donde al final trabajan en la biosfera y en la sostenibilidad. Tened en cuenta que los Zetas aman y se sienten muy respaldados por palabras muy claves como es lo ecológico, como es la biosfera, la sostenibilidad, la unión colectiva, ¿vale?, de los usuarios ya sean virtuales o en forma física. Esa unión, esa biosfera, esos sustantivos y adjetivos al final son mensajes de marca que a los jóvenes les interesa, que los jóvenes representan y que los más jóvenes de la casa intentan representar y luchar a través de estas redes sociales que aquí os comentaba. Por cerrar, y de verdad que ya cierro ya mi parte, deciros la importancia, el constante esfuerzo, y más ahora en tiempos de COVID, donde las redes sociales juegan un papel protagonista total, ¿vale?, para poder llegar a estos jóvenes, ¿vale?, estar siempre al día de las nuevas redes sociales que van saliendo y de dónde se encuentra la población del futuro e inclusive la población también del presente, porque a diferencia de otras generaciones, es una generación que cambia muy rápido de red social, ¿vale?, de una frente a otra. Muchas gracias.
Disculpadme porque me pude extender algunos minutos de más. De nuevo, daros las gracias por la participación y deciros de verdad que podéis seguirme a través de mi LinkedIn, ¿vale? Cualquier duda, cualquier comentario, soy todo oídos y todo para vosotros. Un abrazo muy fuerte y muchísimas gracias. Chao, chao. Muchísimas gracias, Ulises, súper interesante, de verdad, y bueno, encantada con que tengamos ponentes tan pegados a nuestra actualidad y que no hablen solo del hoy, sino de lo que viene inmediatamente. Os recuerdo que os leo todo el rato en el apartado de preguntas, ponerlas en preguntas en lugar en el chat, y las personas que no se animen a preguntar podéis votar. Al final, en la medida de lo posible, pues responderemos preguntas y si algunas son parecidas, como en la primera sesión, unificaremos también preguntas para que casi todas quedasen contestadas. Además, también saludar a los estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Información, porque veo que están conectados y tuiteando, y me hace muchísima ilusión que estén de Infoactualidad y de Inforadio, y así que bienvenidos también. Nuestra segunda ponente es la profesora Eglé Ortega Fernández. Eglé es profesora en la Universidad Complutense de Madrid y también es profesora en la Universidad Nebrija, donde dirige el máster en la Facultad de Comunicación y Artes. Comentaros sobre Eglé, que es doctora en Ciencias de la Información, experta en narrativa transmedia, en marketing digital, y además de ese doctorado también es máster universitario en marketing digital, comunicación y redes sociales, y máster en comunicación política y comunicación empresarial. También es diplomada en protocolo y organización de eventos y máster en comunicación organizacional. Y bueno, Eglé, es un placer tenerte aquí. No me rollo más y te doy la palabra, porque además creo que tu ponencia está muy unida a lo que acabamos de escuchar y que también de actualidad. Muchísimas gracias, Graciela. Nada, agradecida primero que nada por permitirnos participar. Muy contenta también de escuchar todo lo que ha dicho antes Ulises. Creo que las ponencias de hoy prometen un montón y bueno, primero que nada agradecer a Graciela por permitirnos participar y también al Departamento de Periodismo y Nuevos Medios, también a la Fundación General de la Complutense por toda la organización de este webinario, ¿no? Entonces, para tratar de llevarlo en tiempo, primero que nada, pues agradecerles a todos su presencia y, bueno, decirles que al final del webinario me tendré que desconectar un poco antes de terminar, me disculpo antes, porque me tendré que salir porque tengo una clase justo que comienza a las 7, entonces a lo mejor tendré que salir antes, pero estaré atenta también por todas las preguntas que puedan tener. Entonces, bueno, para comentarles sobre la ponencia que les traigo hoy, un poco la he llamado la retórica en redes sociales, buenas prácticas en Twitter, porque les voy a hablar específicamente del Twitter, ¿no? De esta herramienta y de esta red social, que si bien no entra quizás en las favoritas de la generación Z, perdón que creo que se me ha ido la presentación. Sí. Lo tenemos, sí, ahí ven la presentación todos, tengo la pantalla. Si bien no entra dentro de las redes sociales favoritas de la generación que estaba antes hablando, de la generación Z que hablaba Ulises, es cierto que es una red social que es muy importante en comunicación corporativa, en comunicación institucional. Por varias características que les voy a ir contando y que luego haré al final una comparativa un poco de en la página del Ministerio de Defensa en Twitter, su red social, con otras de Latinoamérica. Cuando me refiero a la retórica, pues la retórica está definida como el arte del buen decir. Entonces, si me lo permiten, pues yo diría la analogía del arte del buen tuitear, es lo que queremos, ¿no? En este caso, pues si permiten el término tuitear, pues sería
el hecho de poder tener una coherencia, un discurso y una narrativa en esta red social, que es una red social de 240 caracteres, de microblogging, pero que sí es cierto que tiene muchas oportunidades en cuanto a establecer un discurso y a establecer una narrativa para una institución. Obviamente siempre en coherencia con lo que está haciendo la institución, ¿no? Entonces, para esto, pues yo les he puesto aquí ciertas ventajas que mencionan Moya y Herrera Damas, que son investigadores también sobre el caso, y pues les resalto unas cuantas, ¿no? Primero, que permite el contacto directo. En el Twitter, pues el community manager de una institución es como la voz de esa institución. Y cuando nos comunicamos con esa institución o la institución nos responde, es como si fuera un contacto de tú a tú, ¿no? Eso es súper importante en Twitter y creo que es una de las fortalezas más grandes que tiene. Además de que es una comunicación bidireccional, completamente abierta y cumple el ciclo básico de la comunicación, ¿no? Por supuesto, de emisión y recepción. También el Twitter tiene mucha capacidad de influencia entre los grupos, entre las élites, entre las comunidades en las que se desarrolla, ¿no? Y también tiene esa influencia y esa manera de generar algunas comunidades ideológicas entre sí. Las estrategias discursivas que se establecen en Twitter pues están muy basadas en ideologías, en valores, y yo creo que también tiene mucha parte expresiva y emocional, aunque quizás no lo vemos desde ese punto de vista por la formalidad que alguna vez puede tener una institución, pues el Twitter le permite eso, ¿no? Llegar de manera quizás más emocional a las comunidades con las cuales se enfrenta. Y pues también el Twitter les da un marco idóneo a estas estrategias discursivas de una institución, pues a través, se lo pongo aquí abajo, de las principales características que tiene, que son la inmediatez, el impacto mediático, tiene una capacidad de movilización muy alta y la simplificación del mensaje. Esta imagen que les pongo aquí un poco del actor Mark Hamill cumpliendo un challenge de estos se llamaba Dolly Parton Challenge, tiene que ver un poco con mostrarles las diferencias de las redes sociales, que todos las sabemos, pero es que además tenemos que estar claros, si somos una institución, que nuestra comunicación tiene que estar dirigida a la red a la que estamos, en la red en la que estamos trabajando. No es lo mismo la foto de LinkedIn que la de Facebook, que las de Tinder o que la de Instagram. Y esto, pues yo creo que todos lo tenemos muy claro, pero siempre hay que tenerlo como en mente, ¿no? Y a mano. Para hablar un poquito de Twitter y dar aspectos generales, que esto probablemente ya todos lo tengan un poco en mente, pues Twitter tiene 340 millones de usuarios activos. No es la red que más crece en usuarios, pero sí es cierto que es la que tiene usuarios muy fieles. Es muy curioso que la gente que tiene cuentas de Twitter tiene años y años con las cuentas de Twitter y más allá de quererse salir, pues simplemente o se convierten en lectores asiduos o en buscadores de información porque no son participativos, pero los que participan, pues más o menos el rango de edad es de los 18 hasta los 34 años. Yo creo que se podría inclusive decir que un poco más, ¿no? En España hay 7,5 millones de españoles que están en Twitter, lo cual nos dice mucho, ¿no? De dónde está ese público, desde dónde nos podemos dirigir a ellos. Y bueno, Twitter es un espacio donde conviven mayormente políticos, medios, comunicadores, instituciones, y bueno, uno que otro friki como mi caso, que me gusta muchísimo leer y paso mucho rato mirando lo que allí hay por la inmediatez que me da, ¿no? También Twitter tiene una particularidad que ofrece muchas herramientas de hipertextualidad, con imagen, con vídeo, ¿no? Como muchas otras redes, pero es que en el punto de Twitter estas herramientas muchas veces se prestan para la polémica y la confrontación. Hay quienes dicen que mientras el Instagram es así como un patio de flores, pues el Twitter es como el patio de pelea, ¿no? Entonces, yo creo que tiene que ver mucho con que hay mucha dimensión argumentativa y con esa inmediatez de poder responder uno al otro, y eso puede generar, digamos, a veces esas confrontaciones y esas polémicas, ¿no? Desde el punto de vista de la retórica en sí también, pues podemos decir que en Twitter el emisor juega ese papel del ethos, ¿no? De la moral, el que tiene la credibilidad. Entonces, en este punto, pues es interesante que las instituciones como tal cuiden ese papel de credibilidad y digamos, esa instancia que le viene ya por descontado por ser una institución. Y lo otro para lo que se utiliza el Twitter mucho es para el departamento de quejas, ¿no? Preguntas frecuentes, atención al público. Yo creo que todos hemos tenido alguna incidencia con
alguna marca o con alguna empresa o alguna institución, y parece mentira, pero el Twitter pues se ha convertido en ello, es súper útil, y las empresas y los usuarios lo tenemos muy claro que allí es donde vamos a ir a poner nuestra queja, ¿no? En todo caso, yo lo que he hecho un poco es una revisión de las páginas de Twitter del Ministerio de Defensa de Colombia, de Argentina, de Venezuela y de España, para establecer un poco una comparación y ver ese discurso, cómo lo han hecho, ¿no? O cómo lo hacen. En términos, digamos, en términos de números, pues la cuenta del Ministerio de Defensa tiene más de 10 años de creada, es la más antigua de las 4, tiene más de 120.000 tweets publicados y tiene cerca de 768.000 seguidores. O sea que en números es una cuenta muy potente, que tiene mucha información, digamos que tiene mucho alcance, perdón, para sus usuarios. Pero es cierto que el Ministerio de Defensa, cuando lo vemos, describimos su página principal, lo ven ustedes aquí, pues es la única, lo van a ver con las otras, es la única de las 4 que tiene la parte humana, que tiene las fotografías allí en su encabezado, ¿no? En el header del Twitter, de su página principal. Entonces es interesante porque eso nos habla un poco del discurso que ellos quieren dar, de humanizar lo que es el trabajo del Ministerio de Defensa, ¿no? Utilicé las herramientas Tweetonomy y Follower1 para sacar algunos detalles. Y bueno, aquí llama la atención que entre los usuarios más retuiteados está el propio ministro, Carlos Holmes Trujillo, y luego la cuenta de la presidencia, ¿no? Esto nos habla un poco de que este discurso quizás puede ser un poco personalista. Aparte de ellos dar información y de ofrecer todo lo que la institución hace, mantienen un lenguaje muy formal, eso sí es cierto, pero el hecho de que hagan tantos retweets a la cuenta personal del propio ministro, pues nos habla allí un poco de algo más allá, ¿no? También es interesante cómo utilizan los hashtags, lo utilizan como una herramienta para su discurso, tal como lo hacen todos, hablando un poco de unidad, un poco de esa fuerza que quiere demostrar el Ministerio de Defensa a través de sus fuerzas y de sus componentes militares, pues entendiendo también que Colombia tiene un contexto bastante particular, con sus guerrillas que tuvieron, con el narcotráfico. Entonces, sinceramente ellos, yo creo que utilizan mucho el Twitter como para exaltar esa unidad y esa fuerza que tiene que tener, pues por supuesto, los cuerpos del ejército, todos de tierra, de aire, para poder, digamos, confrontar esa realidad con la que viven. Cuando vemos aquí yo les hice un pequeño resumen sobre el tono que utilizan, es un tono muy personal, digamos relativamente personalista, pero también se mantiene en lo institucional y en lo informativo. Vemos, por ejemplo, un ejemplo de un tuit donde aquí aparece el ministro haciendo labores con el ejército de tierra, pero es cierto que no pierde la formalidad. Entonces es interesante, ¿no? Utilizan muy bien las etiquetas, como les decían, los hashtags, y tienen una participación media, lo vemos aquí entre los tweets más retuiteados. Bueno, tienen alguno que llega a 2.000 retweets, y habla de una autoridad social de 81. Esta autoridad social es una métrica de participación que se basa en el número de retweets y en la actualidad de las noticias que ellos publican, ¿no? Entonces veremos que todos tienen, las cuentas que comparamos tienen una autoridad social bastante importante, por lo que entiendo que pues son cuentas que desde ese punto de vista de los influencers que les pueden estar siguiendo, pues son bastante seguidas. Yo creo que tiene que ver con el hecho de que los periodistas, por ejemplo, los medios de comunicación, suelen seguir estas cuentas oficiales, obviamente, ¿no? Aquí abajo hay un pequeño, digamos, una nube de palabras, de las palabras como más repetidas durante el análisis realizado, ¿no? Si pasamos al Ministerio de la Defensa de Argentina, pues tenemos que es la cuenta más joven, tiene 5 años apenas, y tienen 12.200 tweets publicados, tienen más de 200.000 seguidores, lo cual es importante, y en el detalle del encabezado, si ven, a diferencia del anterior, pues tienen un mensaje, ¿no? Argentina unida, y luego dice Ministerio de la Defensa. Es una imagen muy limpia, muy corporativa, también por lo que veo por los colores del ministerio como tal, y que aprovechan su encabezado para dar directamente un mensaje, ¿no? Es cierto que entre las etiquetas más utilizadas, pues van también a la unión, a la fuerza. Yo creo que están muy organizadas porque el periodo analizado tiene que ver con los últimos meses. Obviamente habla de COVID y del trabajo que han venido realizando. Se nota que es un trabajo educativo, un trabajo informativo,
Y luego vemos que en sus usuarios más retuiteados, pues nos aparece aquí la Armada de primero y de segundo nos aparece el ministro también. Entonces esto nos habla también un poco de el discurso que ellos están dando, aunque sí es cierto que luego todos los retweets o los que son más resaltantes son también a componentes o a fuerzas militares, ¿no? Con respecto al tono que ellos utilizan, pues como les digo, es informativo, es institucional, son muy apegados a la institución, a la Constitución, se nota además también por el contexto de lo que han vivido también, me refiero a las épocas de las dictaduras, se nota que son, que el trabajo y la estrategia van a un discurso que quieren siempre mostrar sus fuerzas armadas y su ministerio como algo muy correcto, ¿no? Muestran mucho las labores que realizan, aprovechan mucho el uso de imágenes en sus tweets para ilustrar lo que quieren mostrar, las tareas que realizan, ¿no? Esto la verdad es que tiene bastante buena cabida entre el público. Si ven también entre los tweets más retuiteados, pues han llegado a tener 3.000 retweets en uno de ellos, ¿no? En el primero. Y también tienen, bueno, una autoridad social ubicada en 75, como les dije, el ranking va de 1 a 100, por lo cual es una buena medida, ¿no? Si avanzamos a la página del Ministerio de Defensa de Venezuela, pues también en su encabezado tiene el nombre como tal, digamos que es bastante limpio su presentación. Llama la atención que es la única que en lugar de llamarse @ministerio algo, se llama @prensa-fam, que son el acrónimo de Fuerzas Armadas Nacionales Bolivarianas. Esto digamos que llama la atención porque al final tú estás buscando la página oficial del ministerio, pero es esta, te remite hasta esta, ¿no? Tiene una cuenta es una cuenta que tiene 8 años, tiene más de 44.000 tweets publicados y 350.000 seguidores, o sea, nada desdeñable el número de personas que le siguen. Sin embargo, esta cuenta, pues como ven ustedes aquí, pues el mayor número de retweets es a la cuenta directa del presidente Nicolás Maduro, luego a la cuenta directa del ministro Vladimir Padrino, luego a la cuenta presidencial y luego inclusive a las cuentas del canciller y del comandante estratégico operacional de las Fuerzas Armadas. O sea, digamos que va mucho a lo personal en este sentido en cuanto a los retweets que hace, a esta, digamos, interacción que quiere dar o a esto que le quiere dar más información a la gente, no solo del ministerio o no solo de las actividades de las Fuerzas Armadas, sino de lo que se hace, de lo que hace el presidente, el ministro, el canciller, ¿no? En este sentido, pues yo, por lo que pude ver también y por los hashtags que utilizan, yo creo que es una estrategia un poco perdida, si se puede decir así, porque son palabras muy abiertas. Él lo dijo, nota de prensa, importante, o sea, no demuestran un discurso, digamos, con el uso de estos hashtags, aunque sí los utilizan, ¿no? El tono de la cuenta yo lo califico como un tono un poco politizado, personalista, tiene muy poco de institucional, aunque sí se muestra las actividades que realizan, pero si ven, pues hay tweets como por ejemplo la felicitación al natalicio a Evo Morales, por ejemplo, que no, digamos que tiene más que ver con la ideología política de lo que sucede en este país ahora mismo. Y es cierto que abusan también un poco de los videos muy largos. Lo decía antes mi compañero Ulises, que los videos van a lo corto y en este caso no lo hacen. Abusan de esa herramienta y yo creo que esto es algo que no les viene muy bien para la estrategia, aunque tienen bastante, digamos, participación, tienen una autoridad social de 87, pero la participación, fíjese, el tweet que tiene más retweets tiene 1.700 y tantos. Entonces tampoco es que esos 350.000 seguidores que tienen, probablemente lo que están es buscando información. Bueno, porque además sabemos que en todo el contexto venezolano, pues hay una maquinaria de redes sociales muy grande por parte del gobierno, en donde se entrelazan pues ministerios, medios de comunicación que sean controlados por el gobierno, pero es que al final lo que buscan es como una línea más política que institucional. Y esto pues al final viene en detrimento de una estrategia de una organización que tiene que ser institucional. Finalmente, cuando hablamos del Ministerio de Defensa de España, pues tenemos que la cuenta tiene 9 años, tiene 21.600 tweets publicados y tiene más de 400.000 seguidores, ¿no? En su encabezado tiene también un mensaje, bastante llamativo, con la bandera de España, con la bandera de la Unión Europea de fondo, porque, bueno, está adaptado a lo que es el momento actual, ¿no? España puede, me imagino que esto va relacionado con el COVID y todo lo que ha estado sucediendo.
Es una imagen mucho más moderna, quizás que las que hemos visto de los anteriores. Y bueno, también es interesante que ellos aquí son los únicos que publican un enlace a las normas para el uso de la red. Yo creo que esto sería calificarlo como una buena práctica porque todos deberían tenerlo, ¿no? Los tweets más retuiteados van directo a los componentes militares, a la Armada, al Ejército y luego a la Casa Real y a Moncloa. No va para nada a las personas y esto yo creo que habla un poco de su estrategia. Es una estrategia bastante institucional. Los hashtags también utilizados, las etiquetas, pues son más hacia al llamado, hacia la unidad y hacia las labores que realizan en su día a día. Ahí muestra un poco el discurso que ellos están llevando. Y bueno, ese tono, yo destaco que el tono institucional informativo está todo presente todo el tiempo, con un lenguaje además muy formal. Si ven, pues utilizan también collage de imágenes, utilizan mini vídeos que ilustran todas las actividades que ellos realizan, y en los tweets pues han llegado a tener 4.000 retweets, por ejemplo, en uno de estos, ¿no? En este sentido, bueno, y en resumen de todo, pues las cuentas más antiguas y por seguidores se ubican Colombia, España, Venezuela y Argentina. Pero bueno, hay algunas consideraciones finales más allá del número que yo creo que nos hablan de la estrategia y de lo que es el deber ser, ¿no? Y ya con esto termino. Son algunas consideraciones finales en torno a todo el tema de las instituciones y su uso en Twitter. Yo creo que las instituciones tienen que apostar por crear ese eje narrativo y tienen que buscar persuadir e informar a la vez. Persuadir sobre sus labores y sobre la importancia y los valores, ¿no? Lo decía el profesor Mario Arias en el webinar pasado, que hay una permeabilidad de todo lo civil y lo militar en todo lo que es la nueva, los retos de la geoeconomía dentro del apartado de información. Entonces yo creo que es importante que las instituciones sepan que estas herramientas, o que esta herramienta específicamente, que estamos hablando de la red social Twitter, tiene que tener un eje narrativo importante y muy bien pensado, ¿no? Además, tenemos que pensar que la formalidad y el rigor que acompaña tradicionalmente a todo lo militar, pues tiene que estar presente en sus comunicaciones. No puede ser comunicaciones informales, ni mucho menos, porque esto, digamos, resta y va en contra de lo que sería la reputación y los valores de esta institución, ¿no? Al final, lo que sería es afectar la imagen de esas fuerzas que lo componen. También entre los objetivos de manejo de Twitter, pues tendrían que ellos tener como lo hacen, en este caso el Ministerio de España lo hace, en convertirse en una referencia sobre su tema principal, que es la seguridad y la defensa. Ellos tienen que, en ese sentido, lo tienen muy claro porque, bueno, los comunicadores, por ejemplo, periodistas, lo decía la directora del Departamento de Comunicaciones, saben que allí tienen una fuente de información, ¿no? Y eso, digamos que es válido también para los ciudadanos, no solo los periodistas se informan allí, sino los ciudadanos como nosotros, que podemos ver esa cuenta en cualquier momento. Siempre y cuando tengan cuidado con el sentido de la oportunidad y mucho cuidado con el tema de la inmediatez, ¿ok? Sobre todo con instituciones que tienen que ver con defensa y con seguridad, pues la inmediatez se convierte en un cuchillo de doble filo, digamos, ¿no? Porque hay que tener mucho cuidado con el mensaje, cuándo se lanza y cómo se hace. También pues se recomienda el uso de las etiquetas y los hashtags de manera coherente para poder aglutinar los temas y poder dar ese discurso y tener ese eje narrativo que es tan importante. Es importante, yo creo que esto lo utilizan poco quizás los ministerios como tal o las instituciones más formales, el uso de los hilos que tiene Twitter para desarrollar de manera más completa algún discurso más argumentativo, que pueda ir más allá de la simple información, sino poderle dar a las personas ese argumento en esos 240 caracteres que se podrían quedar cortos, pero los hilos nos permiten crear argumentos mucho más largos. Y por supuesto que el argumento forma una parte fundamental dentro de la retórica. Y si hablamos del buen tuitear como una parte o como una manera de definir la retórica hacia el Twitter, pues esto nos viene muy bien. Y por último, pues hay una tendencia al uso de transmedia en las redes sociales, que yo creo que habría que hacer una revisión de las redes sociales de cada uno de estos países para saber cómo lo están manejando, pero este transmedia lo que nos dice es que debemos crear contenidos específicos para cada una de ellas y que puedan generar un hilo conductor, que puedan tener un hilo conductor para generar una historia y un discurso en torno a las instituciones. Entonces, bueno, de momento yo no sé si los de la generación Z van a volver a Twitter, pero yo sí soy fiel creyente de que esta red social es muy importante en la comunicación corporativa de las instituciones.
más aún cuando se trata de instituciones que tienen que ser más cercanas a la ciudadanía, como el Ministerio de Defensa lo es, como sus Fuerzas Armadas, pero bueno, no todos los países tienen las mismas realidades, no en todos los países puede funcionar de la misma forma, aunque sí hay unas prácticas, como les he dicho, que pueden ir de la mano de ese respeto a la institución y de ese exaltar los valores de cada una de ellas. Y bueno, quedo abierta a sus preguntas, también me tienen por LinkedIn, ya les dije que soy friki del Twitter, así que allí también me tienen. Y muchísimas gracias por su tiempo y por haberme escuchado. Muchísimas gracias, Segle, por tu aportación súper interesante y muy sugerente. Además, creo que el público latinoamericano está muy contento con esa comparativa y con esa mirada, porque nos escuchan muchísimas personas y así lo han indicado. También agradecer la presencia a profesores de la facultad, que os estoy viendo por el nombre, a doctorandos, alumnos de máster y de grado. Muchísimas gracias. Bueno, pues os seguimos leyendo en las preguntas. Y hay algunas con muchísimos votos, y tras la ponencia de GLE tiene la palabra la profesora Paula Requeijo, con otra ponencia también muy interesante, creo que muy necesaria, en clave de género, y además aprovechando que en el Ministerio de Defensa hemos tenido ya 3 ministras mujeres. Bueno, mientras accede Paula, os comento, la profesora Requeijo es profesora de Comunicación Política en la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense. También imparte Teoría de la Comunicación y también es profesora de varios másteres, porque ella es experta en comunicación política, en retórica, en propaganda, en teoría de la información. Es doctora en Ciencias de la Información, también por la Universidad Complutense, y también tiene el máster de Radio Nacional de España y la Universidad Complutense, donde también se licenció en periodismo. En el terreno profesional ha trabajado como periodista en Radio 3 de Radio Nacional de España y también ha participado en varios proyectos competitivos españoles y europeos relacionados con la comunicación de crisis, el artivismo y el arte. Ya tenemos aquí a Paula. Muchísimas gracias, Paula. Y bueno, no digo más para no robaros más tiempo. Muchas gracias a ti. Gracias a la profesora doctora Graciela, que es la directora también de este proyecto, por invitarme, y muchas gracias a todos por estar en este webinar. Quería dar las gracias a la profesora doctora Graciela Padilla, la directora de Defencerca, por haberme invitado, y quería también daros las gracias a todos los que nos estáis siguiendo desde distintas partes del mundo. Y os comentaba que mi presentación, como podéis ver en esta primera diapositiva, se titula Igualdad, Discurso y Visibilidad, y el objetivo es relacionar todo esto con las 3 ministras de Defensa que ha tenido España en los últimos años. Para ello, yo voy a exponer una serie de ideas más generales al inicio y después vamos a ver muy brevemente esos 3 estudios de caso relacionados con las 3 ministras de Defensa. Os decía que me gustaba empezar desde lo más general para hacernos una idea de hasta qué punto la cultura influye en el ser humano y también en las prácticas sociales y las prácticas discursivas que nosotros desarrollamos. Yo entiendo el concepto de cultura desde la antropología, siguiendo a Edward Taylor, como un todo complejo donde nos encontramos normas, leyes, costumbres, artes, tradiciones, etcétera, etcétera. Pues bien, ese todo complejo que es la cultura influye de forma determinante, como os decía, en esas prácticas sociales y prácticas discursivas que desarrollamos y define profundamente al ser humano. Es interesante también, desde el punto de vista de las prácticas discursivas, ya que nosotros vamos a hablar de los discursos de los medios de comunicación, tener en cuenta que cuando hablamos de discurso no nos referimos únicamente a lo estrictamente lingüístico.
sino que hablamos de un discurso que puede ser visual, audiovisual, sonoro, etcétera, 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 ¿no? De hecho, yo aquí os he puesto 3 imágenes que se corresponden con discursos y quizás a priori no las entendemos así, ¿no? Tenemos un desfile militar, que es un discurso, tal y como lo entendemos nosotros. Si pensamos en el discurso como un conjunto de signos que producen sentido, ¿no? Un desfile de modelos también sería un discurso, o una entrevista, ¿no? En un medio de comunicación. Por tanto, una vez hemos aclarado esas 2 ideas, nos queda una tercera idea general que comentar antes de pasar al caso de las ministras de Defensa. Por un lado, tenemos que pensar que a la hora de producir discursos, los medios de comunicación son la instancia por definición, ¿no? Los medios de comunicación son los grandes productores de discursos en nuestra sociedad. Y por otro lado, también tenemos que pensar que los discursos que esos medios producen se interpretan en un sentido o en otro dependiendo de una serie de elementos. Entre esos elementos se encuentran las ideas, las creencias, los afectos, las opiniones, los valores y, por supuesto, también los prejuicios y los estereotipos. Y hay que tener en cuenta que, bueno, en el proceso de decodificación e interpretación son importantes, pero, por supuesto, también lo son en el proceso de producción de esos textos o discursos, ¿no? ¿Qué ocurre, por ejemplo, con los estereotipos? Teniendo en cuenta que creencias, valores, opiniones, todo lo que acabamos de comentar es fundamental, ¿no? Tanto en la producción como en la interpretación o decodificación del discurso. Pero en el caso de los estereotipos son especialmente importantes por lo que denominamos la economía de estímulos. Nosotros no podemos atender a todo. Si el ser humano atendiera a todo lo que le rodea, a toda la información, a todos los elementos que hay en su entorno, colapsaría, ¿no? Por decirlo de forma metafórica. Entonces, tenemos que atender, ¿no?, a unos concretos. Desarrollamos también, desde un punto de vista selectivo, nuestra percepción. La percepción también es selectiva y, en este sentido, los estereotipos actúan como etiquetas, ¿no? Nos permiten, de alguna manera, simplificar la información, pero precisamente también por eso pueden ser peligrosos, entre comillas, ¿no? Ahora vamos a ver algunos de esos casos. Y por último, en relación con todo esto que venimos comentando, cuando hablamos de la producción y de la interpretación de los textos, los discursos, hay que tener en cuenta lo que llamamos los marcos de referencia o los marcos referenciales, ¿no? Lo que los anglosajones llaman el frame también. Los marcos de referencia vendrían a ser estructuras mentales que son inconscientes, pero muy poderosas a la hora de la forma en que nosotros percibimos y decodificamos, ¿vale? Muchos os preguntaréis, bueno, ¿cómo podemos influir nosotros en esos marcos de referencia, ya que son las estructuras mentales a través de las que nosotros interpretamos, decodificamos los estímulos y, en este caso, los textos y los discursos, que es lo que a nosotros nos interesa? Bien, pues como gran agente productor y difusor de textos y discursos, los medios de comunicación son también, como os podéis imaginar, una herramienta muy potente, ¿no? Los discursos, los textos de los medios son una herramienta muy potente a la hora de influir en esos marcos de referencia, de reforzarlos y también de cambiarlos, ¿no? Una vez expuesto todo esto, que es más general, va a ser lo más general de la presentación, me gustaría que fuéramos ya a un campo más concreto, que es el de la política. Si nosotros pensamos en el poder político, nos damos cuenta de que es muy complejo. El poder político abarca, a su vez, otros poderes. Por ejemplo, el poder gestor, el redistribuidor, el diplomático, el federativo, el militar y, por supuesto, los clásicos, ¿no? El ejecutivo, el legislativo, judicial, etcétera, etcétera. Nosotros nos vamos a centrar aquí, dentro de lo que es la política, el poder político, en el Parlamento. ¿Por qué? Bueno, pues porque el Parlamento implica una gran visibilidad de la política, ¿no? Y, por otro lado, dentro de España vamos a hablar de política a nivel nacional también por una cuestión de visibilidad. No es que la política a nivel local y autonómico no sean importantes, claro que lo son, ¿no? Tan importantes como la política a nivel nacional. Pero si hablamos de impacto mediático, la política nacional, evidentemente, pues es la que pega más fuerte, ¿no? Por decirlo de forma coloquial. Y
Si dentro de la política nacional española nosotros nos vamos a hablar de igualdad, ¿no?, desde el punto de vista de los números, nos vamos a dar cuenta de que con el paso del tiempo, esta gráfica lo resume rapidísimamente, ¿no?, de un vistazo, en un fogonazo, desde que se instaura la democracia a finales de la década de los 70 en España, el número de mujeres que ocupan cargos a nivel de política nacional, y con esto me refiero en concreto al Congreso, va en aumento. Por ejemplo, si veis el inicio de la gráfica, de 1979 a 1982, la presencia de las mujeres en el Parlamento, en el Congreso, podemos decir que era prácticamente anecdótica, ¿no? Y a medida que el tiempo va pasando, va aumentando, y si nos fijamos en el último año, en 2019, en total, de los 350 diputados que componen el Congreso, 184 eran hombres y teníamos 166 mujeres. Ha estado bastante igualado, ¿no? Ahora, como ha habido cambios a nivel de lo que es el Congreso de los Diputados, pues en 2020 nos encontramos con que hay 196 hombres y 154 mujeres. Insisto, va en aumento, ¿no? Y esto, desde el punto de vista de la igualdad, evidentemente es positivo. Si nos vamos a los parlamentos autonómicos, pues observamos la misma tendencia. Si en el año 1983, a principios de los años 80, el número de mujeres también era anecdótico en esos parlamentos autonómicos, con el correr de los años, ¿no?, desde el inicio de la democracia hasta el momento actual, vemos que se ha ido igualando mucho, y si en el 2018 había un 45% de mujeres en los parlamentos autonómicos en España, ahora tenemos ya un 46%, ¿no?, en el año 2020. Y por último, si le echamos un vistazo al Poder Ejecutivo, ¿no?, que tiene muchísima visibilidad, a lo que llamaríamos el Consejo de Ministros, vamos a observar que la tendencia es similar. Si en los primeros años de la democracia el número de ministras era totalmente anecdótico, ¿no?, o incluso no había ministras, ¿no? Si os vais a los datos de 1980 a 1981 no había ministras en el Consejo. Después encontramos un número anecdótico y a medida que va pasando el tiempo también va en aumento, ¿no? Es una tendencia a nivel de política nacional, autonómica, local, en el caso de España, que veis que, bueno, pues va en aumento. Y los que creemos que tiene que haber una igualdad, pues consideramos que eso es un éxito, ¿no? Y como veis ahí, bueno, pues en el 2019-2020 nos encontramos que ha habido un 61% de ministras respecto a ministros y un 48%, es decir, ha habido paridad, incluso ha habido más ministras que ministros en algún momento, ¿no? Si vamos a un aspecto todavía más concreto, ¿no? Hemos ido hablando de la cultura, de las prácticas sociales y discursivas, también de los textos y los discursos, cómo los entendíamos nosotros, del poder político, luego del poder ejecutivo. Ahora entramos en un ministerio dentro de este poder ejecutivo que es el de defensa. Y en el caso de España, desde el inicio de la democracia, insisto, finales de la década de los 70, principios de los 80, nos encontramos que van a ocupar 3 mujeres esa cartera, ¿no?, la cartera de defensa. La primera de ellas va a ser Carme Chacón, en el año 2008, va a estar al frente de la cartera de defensa desde 2008 a 2011, con el gobierno socialista de Rodríguez Zapatero. Después vamos a tener en 2016-2018 a Dolores de Cospedal, con el gobierno del Partido Popular, Mariano Rajoy. Y por último, tenemos ahora a Margarita Robles, con el gobierno del PSOE, que lidera, en este caso, Pedro Sánchez. ¿Qué ocurre aquí? Hemos estado hablando de números, ¿no? Y los números son importantes, ¿no? Y la visibilidad del cargo. Evidentemente, no es lo mismo que una mujer desarrolle una acción política, siendo igual de importante, ojo, pero aquí estamos hablando de visibilidad. Desarrolla una acción política a nivel local, importantísima, la política local, por supuesto, no os confundáis en lo que estoy diciendo, pero a nivel de visibilidad decíamos que para los medios la política nacional y en concreto el Poder Ejecutivo pues van a despertar mucha atención, ¿no? Va a ser lo que capte la atención mediática, por tanto va a tener mucha visibilidad. Por tanto, no es solo importante el número ni la visibilidad, sino que también tenemos que preguntarnos, una vez que hemos logrado
igualar esos números una vez que hemos logrado que esas mujeres políticas estén en cargos de visibilidad. Hay que preguntarse a través de qué marcos están representando los discursos de los medios de comunicación a las ministras de Defensa. Porque, como decía, insisto, no sirve solo con el número y la visibilidad. Es muy importante cuál es el discurso que se está construyendo en torno a eso, ¿no? Cuáles son los marcos de referencia a través de los que se las está construyendo, se las está representando. Bien, ahora volveremos a esta diapositiva, pero quiero que os fijéis en esta de aquí. Decíamos que la primera mujer que había ocupado la cartera de defensa en la historia de España y de la democracia de España había sido Carme Chacón. Y fijaos, fue también la primera mujer en acceder a un ministerio embarazada. Diréis, bueno, ¿por qué esto tuvo importancia? Pues por el tratamiento que los medios de comunicación le dieron. Es decir, nos encontramos con que por primera vez una mujer ocupa la cartera de defensa, que supone romper un mandato de género, ¿no? Porque no solía asociarse esta cartera con las mujeres. Estamos rompiendo con estereotipos, estamos rompiendo con roles, ¿no? A la hora de construir una identidad, por tanto es importante, pero el problema estuvo en que estos roles, desde el punto de vista de la construcción mediática y desde el estereotipo, no se llegaron a romper, porque se cayó en lo que Asunción Bernárdez describe en uno de sus artículos, muy interesante precisamente también sobre la visibilidad de las mujeres políticas, como irrespeto. El irrespeto sería el menosprecio del liderazgo femenino por medio del uso de representaciones estereotipadas. ¿Cómo se utilizarían estos estereotipos? Pues haciendo uso de los roles tradicionales, haciendo referencia a estos roles tradicionales, la mujer como cuidadora, la mujer como cabeza de familia o la mujer en este caso como, bueno, madre, etcétera, etcétera, ¿no? También poniendo el acento en rasgos de la personalidad de esa ministra, que en este caso no tiene ninguna relación con cómo vaya a desempeñar su cargo, por ejemplo, comentando si es más o menos locuaz, si es más o menos discreta. Lo vamos a ver con algunos ejemplos, ¿no? Y sobre todo también poniendo el énfasis en su apariencia física o en las prendas que lleva o en su atuendo, ¿no? Que yo creo que desde luego no son importantes a la hora de desempeñar un cargo público. Es decir, en lugar de hablar de aspectos como sus méritos, su preparación, su experiencia, los proyectos o planes que propone, se destacan pues estos aspectos que acabamos de comentar aquí, ¿no? Y os decía que en el caso de Carme Chacón, que había roto moldes, ¿no? Solo ya con ser elegida, ¿no? Y también con el hecho de estar embarazada, nos vamos a encontrar con que el tratamiento que los medios de comunicación hacen en dos momentos muy importantes, como son la Pascua Militar o, en este caso también, la fiesta nacional, ¿no? El llamado Día de la Hispanidad, pues nos vamos a encontrar con que es un tratamiento que cae en el irrespeto de forma continua, ¿no? Cuando Carme Chacón acudió a la Pascua Militar en el año 2009, llevaba poco tiempo en su cargo, ¿no? En lugar de hablar, como comentábamos, de aspectos como su preparación, sus méritos, lo que estaba haciendo en ese momento al frente del Ministerio de Defensa, surgieron muchísimos discursos en los medios de comunicación, piezas y piezas, que ponían el acento exclusivamente en la indumentaria que había llevado ese día, hasta el punto de que cuestionaban que estuviera dentro del protocolo. Y el propio Ministerio de Defensa tuvo que elaborar una nota de prensa y difundirla para decir que sí, que se estaba cumpliendo con el protocolo. Es decir, en lugar de poner el acento en aspectos que sean relevantes para la ciudadanía y para el cargo público que ella está desempeñando, se hablaba exclusivamente de su indumentaria y se ponía en duda que estuviera o no dentro del protocolo y se aconsejaba, ¿no? Entre comillas, se le aconsejaba que llevara un vestido largo, que debía llevar un vestido largo y no este traje de chaqueta pantalón que podéis ver en las imágenes. Otra de las polémicas surgidas con Carme Chacón desde su mismo nombramiento, desde el nombramiento mismo de la ministra, ¿no?
desde que ocupa la cartera como ministra de Defensa, tiene relación con su embarazo. Muchos medios de comunicación en sus discursos pusieron en tela de juicio que ella pudiera ser ministra de Defensa estando embarazada. Y lo primero que comentaron es cómo iba ella a desarrollar los viajes al exterior para poder ver a los contingentes, a las tropas que se encuentran pues, fuera de España, desarrollando distintas misiones, si estaba embarazada. ¿Qué hizo el Ministerio de Defensa para, de alguna manera, paliar pues toda esta polémica? Una semana después, unos días después de que hubiera ocupado su cargo, embarazada, visita a Afganistán. Lo podéis ver en la imagen, ¿no? La visita a las tropas en Afganistán en el año 2008, insisto, solo unos días después de haber ocupado el cargo. Y la propia Karma Chacón tuvo que hacer declaraciones como esta que veis aquí. Embarazada o no, tenía claro que mi primera obligación era visitar a quienes son capaces de poner su vida en riesgo por valores superiores, la libertad de los otros. Una embarazada no es una enferma, ¿eh? Fijaos qué aclaración tuvo que hacer. Dice, seguro que es más duro ser cajera y estar todo el día de pie. Quería expresar la gratitud de la sociedad a quienes se arriesgan para que haya paz en regiones de conflicto. Y termino con el caso de Karma Chacón, porque el tiempo es limitado y tengo que dejar también que mis compañeros hagan sus exposiciones, y antes de eso tengo que hablar de las otras dos ministras, pero esto da para mucho, ¿no? Y nos hace reflexionar sobre hasta qué punto el hecho de que hayamos conseguido números que reflejan igualdad, no se logra luego esa igualdad porque los discursos de los medios siguen incurriendo en el irrespeto. Veíamos también una pieza, en este caso un artículo del diario La Razón en el año 2008, antes ya de que fuera ella nombrada, ¿no?, ministra de Defensa, antes de que supiéramos que iba a ser ministra de Defensa, cuando se comentaba la campaña de cara a las elecciones nacionales, ¿no?, del 2008, donde se hablaba de que María Teresa Fernández de la Vega, otra candidata por parte del Partido Socialista, era discreta y abnegada. Y se destacaba esa discreción frente a Karma Chacón y decían, le vendrá muy bien una cura de silencio tras los excesos de la campaña electoral. De nuevo, se vuelve a incurrir en ese estereotipo de género donde las mujeres, para ser buenas, entre comillas, ¿no?, tienen que ser discretas, abnegadas, etcétera, etcétera. Es decir, no llevar la iniciativa ni caer en excesos. Si vamos a analizar el caso de la siguiente ministra, de María Dolores de Cospedal, que va a estar al frente del Ministerio de Defensa desde 2016 hasta 2018, con el gobierno del Partido Popular, nos vamos a encontrar que también se cae en el irrespeto, ¿no? También se banaliza su liderazgo hablando de cuestiones relacionadas con la indumentaria. No voy a leeros al completo los 2 párrafos de este artículo del Mundo, de la sección Log de El Mundo, simplemente el inicio y, bueno, después si tenéis alguna pregunta podemos seguir ahondando en ello. El artículo empieza así, para que os hagáis una idea. Si España, como Francia, tuviera su propia Marianne, es decir, una mezcla entre Manuela Malasaña y la Maja de Goya, esta sería María Dolores de Cospedal. La nueva ministra de Defensa, de 51 años, fue elegida para este puesto por Mariano Rajoy el 3 de noviembre del pasado año. Su andadura al frente de esta cartera, como la segunda mujer que lo dirige en la historia de España, la ha comenzado celebrando su nuevo protagonismo, dando aires renovados a su vestidor. Y a continuación comparan la indumentaria de Leticia Ortiz con la de María Dolores de Cospedal. Y dicen, Cospedal le dio a la reina hace unos días una lección de estilo cuando se alzó vencedora en su duelo de damas durante la Pascua Militar. Nuevamente tenemos esa Pascua Militar, un momento importante desde el punto de vista de la visibilidad de la ministra de Defensa, y en lugar de utilizarse, insisto, para hablar de sus méritos, sus logros, sus propuestas, ¿no?, o incluso para hacer una crítica, ¿no?, de todas estas cuestiones públicas de interés general, se habla de algo que yo creo que no nos interesa para nada a los ciudadanos, ¿no?, que es su indumentaria. E incluso se hace una especie de construcción metafórica de guerra, de lucha, ¿no?, entre Leticia, ¿no?, la princesa, en este caso ya reina actualmente, ¿no?, Leticia, y María Dolores de Cospedal.
Y bueno, tenemos otro ejemplo más, no vamos a insistir en lo mismo porque yo creo que lo que importa es que os hagáis una idea, ¿no?, de a qué nos referimos cuando hablamos de mandato de género, de irrespeto, con este titular de El Español, que dice: del moño militar de Cospedal al bolso españolista de Cifuentes. Hemos estado hablando de la Pascua Militar y la fiesta nacional en el caso de Chacón, aquí hablamos también de la fiesta nacional por esa visibilidad, de ese impacto en los medios, y lo que se destaca de Chacón en el Confidencial es que llevaba un moño y un traje de X colores, ¿no? Y se compara su indumentaria, en este caso, con la de otra mujer, que es Cristina Cifuentes. Y en el caso de la ministra de Defensa actual, Margarita Robles, pues nos encontramos también, no de forma tan directa, ¿no?, ni de forma tan clara como en los casos anteriores, pero si rascamos un poco, también vamos a encontrarnos discursos que de alguna manera menosprecian su liderazgo, ¿no?, y menosprecian su cargo. Fijaos aquí como el Confidencial, en una fecha más reciente, también relacionada con la Pascua Militar, comentaba: en su primera Pascua Militar, Margarita Robles, muy en su papel de ministra de Defensa. Bueno, es que su papel es ser ministra de Defensa, ¿no? Por eso no entiendo esta aclaración en un artículo, ¿no?, que se supone que es una crónica de la Pascua Militar, muy en su papel de ministra de Defensa. Y bueno, os digo, podríamos seguir ahondando, poniendo más ejemplos, pero tengo que dar paso a mis compañeros y simplemente daros las gracias por haberme escuchado y que recordéis eso, ¿no?, que hay que tener muy presentes esos marcos de referencia con los que trabajan los medios de comunicación, y si vosotros estáis algún día en un gabinete construyendo ese concepto, esa identidad de cualquier mujer política, que penséis mucho en cómo romper con ese mandato de género y no incurráis en el irrespeto. Y nada más, muchas gracias. Muchísimas gracias, Paula, por tu valiosa aportación y desde luego súper necesaria, porque 3 ministras después seguimos hablando de esto. Sí. Así que de verdad muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Da para otro webinar. Cada una de las ponencias da para otro webinar por sí mismo. Sí. Bueno, pues ahora tendría la palabra el profesor Xavier Martínez Rolán. Es profesor de Comunicación Digital en la Universidad de Vigo. Mientras Manuel se va uniendo a nosotros, comentaros que es coordinador del Máster Universitario en Comunicación, Medios Sociales y Creación de Contenidos Digitales. Además, él es profesor de varias asignaturas en Comunicación Audiovisual, Publicidad y Relaciones Públicas, y es experto tanto en el ámbito profesional como en el académico de marketing digital. Sobre su formación académica, comentaros que es doctor en comunicación con una tesis sobre comunicación política e intoxicación en redes sociales, y es licenciado en comunicación audiovisual con especialización en comunicación digital y contenidos multimedia. ¿Me escucháis? Yo os escucho perfectamente. Xavier, ¿nos escucha? Sí, os escucho bien. Y de verdad, otra vez reiterar también mi agradecimiento a los ponentes, porque estamos en nuestras casas, en diversas partes de España, y casi todos tenemos hijos por aquí andando. Hola. Gracias, Xavier. Te doy la palabra. Qué bien. Muchas gracias. Muchas gracias, Graciela. La verdad es que es un honor estar aquí en este webinar. Y además me hace especial ilusión porque es un tema que me interesa mucho. Entonces, en primer lugar, además de dar las gracias, quería disculparme, pues en algún momento tengo que salir porque la conciliación en estos momentos es mi animal mitológico favorito. Bien, dicho esto, os voy a contar un pequeño experimento que tiene que ver con... ahora no, vamos a ir al principio. Tiene que ver un poco con la presencia en Twitter de nuestros ejércitos, ¿vale? Y además, pues para tener una perspectiva un poquito más amplia, hacer una comparativa con los ejércitos estadounidenses, ¿ok? Voy a hilar un poco este pequeño experimento con la comunicación de LEP,
¿Y por qué Twitter? Bueno, pues básicamente es por lo que ya nos ha contado ella. Porque Twitter es una red social abierta, o al menos es más abierta que otras redes, sobre todo Facebook, ¿vale? Que es una red, es un jardín vallado, literalmente. En España no es que tenga demasiados usuarios, pero los que tiene sí son muy activos. Y además tiene una fuerte presencia de medios de comunicación y periodistas, y al mismo tiempo tiene una fuerte presencia de personalidades políticas que se retroalimentan entre sí. Porque los políticos hablan entre ellos y los medios de comunicación se hacen eco de lo que dicen los políticos. Entonces es muy habitual encontrar en los medios de comunicación noticias que hacen referencia constantemente a fulanito dijo esto en Twitter o publicó esto o no sabrás lo que le contestó en Twitter. Seguro que están todos ustedes acostumbrados a ver este tipo de noticias. ¿Y por qué macrodatos o por qué los grandes datos en redes sociales? Bueno, pues básicamente porque nos da una perspectiva muy amplia, a veces ayuda a quitar el foco y ver las cosas desde más atrás para tener una perspectiva un poquito más amplia, porque son muy útiles desde el punto de vista del análisis deductivo y sobre todo, parafraseando, perdón, a nuestro amigo Rato, porque es el presente, amigos. Dicho esto, ¿qué es lo que quise analizar con este pequeño experimento? Bueno, pues coger los 3 ejércitos de España, ¿vale? El ejército de tierra, aire y mar, la Armada, y compararlos con sus homólogos estadounidenses. A ver qué similitudes o qué cosas había de similitudes y de diferencias también entre ellos. ¿Y desde cuándo? Bueno, pues nos remontamos a los orígenes de Twitter, ¿vale? Desde el año 2007 hizo un raspado web de todos los tweets que se publicaron hasta la actualidad, ¿vale? Hasta el 21 de octubre de 2020. El conjunto de datos, ¿vale? Que al final de la presentación les dejaré el enlace por si quieren descargarlos, nos da un total de casi 87.000 tweets, aproximadamente un 65% de los tweets estadounidenses y un 35%, 34% de tweets españoles. ¿Con qué hice el análisis? Con una herramienta muy buena, ¿vale? Que les recomiendo probar. Es un poquito cara, ¿vale? También lo digo, pero merece mucho la pena. Es una herramienta española, se llama Graphex y es una herramienta que tiene un scraper que permite hacer el raspado web muy, muy potente y además es muy buena en análisis visuales, no solo desde el punto de vista de la generación de gráficas, sino también desde el punto de vista de la generación de grafos o de cómo están interrelacionados, en este caso, los tweets entre sí. Además ofrece muchas posibilidades de comparativas que enseguida van a ver. Vale, de hecho este es el grafo total. En este grafo se pueden ver básicamente 2 bloques de contenido, los bloques estadounidenses en color azul y el bloque de los ejércitos españoles en color naranja, que será así en el resto de diapositivas, ¿ok? Algunas consideraciones generales que podemos extraer de este raspado web es, bueno, en primer lugar, pues quise fijarme cuándo llegaban a Twitter. Y le pasa como le pasa a gran parte de las cuentas que se registraron al principio, pero que tímidamente fueron teniendo cierta presencia hasta ya bien entrada la segunda década del siglo XXI. Vale, no es hasta el año 2012 cuando empiezan a tuitear, perdón. En el caso español, además, pues es de forma muy tímida, posiblemente porque tweets con regularidad empezaron a publicarse a partir de finales de año, pero después entroncan ya una dinámica ascendente, sobre todo en el caso español, y en términos generales se puede ver un ligero descenso en los últimos años que posiblemente esté ligado a lo que tiene que ver con que en Twitter es más importante tener buen contenido que no mucho contenido. En esta gráfica se compara la evolución temporal de las 6 cuentas, las 3 españolas y las 3 estadounidenses analizadas. Voy a ir rápido. Desde el punto de vista de la comunidad estamos hablando de aproximadamente unos 6.000 usuarios. Se ven otra vez 2 bloques perfectamente diferenciados. En la parte superior los clústeres de los 3 ejércitos estadounidenses, además, se ven perfectamente separados, ¿vale? Cada uno tiene sus públicos, se dirigen y tiene sus propios mensajes. Y en la parte inferior pues está un único bloque, el bloque español, ¿vale? Donde están los 3 ejércitos que en realidad, aunque son cuentas diferenciadas, pues sí que tienen muchas sinergias entre sí y desde el punto de vista de los usuarios con los que interactúa, pues parecen un mismo clúster. Aunque parecen relativamente inconexos, se ve ahí la cuenta de la OTAN, ¿vale? Y hay algunas otras cuentas más que, bueno, en realidad pues tienen más
tiene más links de los que puede parecer inicialmente. Desde el punto de vista del contenido, una cosa muy buena que hace Graphext es crear clústeres o grupos de contenido en función de lo que él considera palabras clave o palabras relevantes, ¿no? Entonces, tenemos diferentes bloques de colores y lo que he hecho pues, es separar los que son españoles y los de los que son americanos para que se viera claramente cuáles son. A mí me resulta curioso, por ejemplo, que en España la Armada tiene bastante peso, ¿vale? Yo, de hecho, soy muy fan de la Armada Española, pero ya de antes de este proyecto. Otra cosa interesante que quería analizar es una medición cualitativa. Cualitativa en el sentido de realizar una medición de sentimiento. Lo que hace la plataforma es categorizar en torno a 3 variables, positiva, neutral o negativa, todo el conjunto de tweets, ¿vale? Atendiendo pues, a diferentes palabras clave y a diferentes emojis. Por ejemplo, el emoji de una cara sonriente es positivo, el emoji llorando pues es negativo, ¿vale? Y son cuentas institucionales, es normal que la mayor parte de los tweets sean neutrales, de hecho debería ser así, ¿vale? Desde el punto de vista de la estrategia de comunicación, pero me resulta curioso que en términos generales, aunque sí es cierto que son muchos los neutrales, los tweets españoles tienen una medición de sentimiento más positiva si la comparamos con los ejércitos estadounidenses. Desde el punto de vista del análisis de contenido, lo que he hecho fue pues, extraer las principales palabras que más aparecen en el conjunto de la muestra. Vale, en primer lugar están las palabras de los ejércitos norteamericanos. Voy a pasar muy rápido, me parece muy interesante la estrategia que siguen de publicar cuestiones más distendidas o menos ligadas a la comunicación institucional en sí, como es, por ejemplo, el uso de palabras como photo, watch, live, history, video, que hacen referencia pues, a una política de vamos a compartir contenidos más a menos, ¿vale? Y para que la gente los pueda consumir. Y después me parece muy curioso que la palabra Estados Unidos aparece muy poco. Y ustedes dirán, vale, es un 3%, aparece mucho. Sí, pero vean lo que pasa si lo comparamos con las palabras más utilizadas por parte de los ejércitos españoles, donde vemos que los emojis de la E y la S son las palabras que más aparecen, el emoji de la bandera española, la palabra España, la palabra bandera, aparecen muchísimo en la muestra. Incluso ese tipo de hashtags de realzar o de enfatizar la propia comunicación institucional, de somos tu ejército, somos la armada, lo cual, pues desde un punto de vista del análisis crítico del discurso, siguiendo a Van Dijk, me parece muy curioso porque si tenemos que enfatizar tanto la bandera y el España, es que a lo mejor tenemos un problema de comunicación. No obstante, y dicho lo anterior, que cae, bueno, es una reflexión que se deriva del constante y continuo uso de la bandera y de España, sí me parece muy curiosa esa estrategia de comunicación más distendida que está vinculada, por ejemplo, al uso de hashtags o de palabras como buenas noches, celebrar, buenos días, que están un poco más ligadas pues, a otro tipo de cotidianeidad que no tiene por qué estar tan ligada a cuestiones de comunicación institucional propias de lo que consideraríamos parte del ejército. De hecho, ligado a las palabras más utilizadas, pues tenemos también los emojis más utilizados, donde evidentemente aparece el emoji de la bandera española, pero de largo. Pero pues sí me gustaría destacar, por ejemplo, el uso que se hace por parte de los ejércitos españoles de emojis relativos a cada uno de sus ejércitos, ¿no? Por ejemplo, la ola y el ancla, que obviamente van a estar muy ligados a la armada, pero también el helicóptero, que no sé, quizás el ejército del aire, ¿no? Pueda ser. Y es, bueno, interesante ver también cómo esa política de uso pictográfico, ¿no? de caracteres gráficos está muy extendida y además pues cada vez se utilizan más. Incluso hasta el riesgo de que en pocos años podremos estar hablando o escribiendo, mejor dicho, como los egipcios lo hicieron hace 5.000 años. Y para terminar, bueno, pues quería dejar un par de consideraciones sobre lo que funciona mejor, sobre todo en el ejército español. La bandera. La bandera, no solo el emoji, sino todas las fotografías que tienen la bandera funcionan muy bien, provocan muchas interacciones. Es cierto que no siempre son todas positivas, pero la mayor parte de ellas sí lo son. Y la bandera, y de hecho la gente que lleva las redes sociales del ejército, estoy seguro de que lo saben, de que todo aquello que lleve bandera va a ser un éxito. Funcionan muy bien las interacciones con otros cuerpos y fuerzas de seguridad, como la Guardia Civil o la policía.
en nuestro caso, pero no solo cuerpos y fuerzas de seguridad. Celebrar los éxitos deportivos, sobre todo de españoles o de españoles, funciona muy bien. Y eso se ve perfectamente en el grafo de los usuarios, porque aparecen muchos deportes como por ejemplo fútbol, balonmano, automovilismo, motociclismo, y ese tipo de cuestiones deportivas pues funcionan también muy bien en los ejércitos. Haciendo un pequeño repaso sobre qué es lo que más interacción proactiva crea, es decir, comentarios, pero no solo comentarios, sino también retweets y likes, pues al margen de la comunicación institucional nos encontramos muchos tweets distendidos, ¿no? Yo destacaría, por ejemplo, el día en el que la Armada, en plena fiebre Pokémon, pues sacaron un vídeo donde aparecían imágenes intercaladas de archivo de la Armada, pues con un montaje donde aparecían los célebres personajes de Nintendo. Pero no solo de Pokémon vive el ejército, ¿vale? Hay otros casos, por ejemplo, que huyen de la información institucional, como es el caso de la Armada cuando recuperó el bombo de Manolo del Bombo, el principal seguidor de la selección española de fútbol, o cuando las redes que ardieron en el desfile de las Fuerzas Armadas el año pasado por el paracaidista que se dio una leche contra la farola, pues cuando el ejército salió a defenderlo. Y después funcionan también muy bien, ¿vale? Y esto pasa en general en todas las cuentas institucionales, las efemérides. En este caso, pues la efeméride del nacimiento de uno de los considerados mayores estrategas, sobre todo marinos, de la historia, como es Blas de Lezo. Es algo que se comparte, por ejemplo, en Estados Unidos. ¿Qué pasa? Que en Estados Unidos funcionan mucho mejor aquellas cuestiones que son ligadas al patriotismo, a las apelaciones patrióticas, incluido el presidente, que eso sí me parece muy curioso. En España sería impensable que un mensaje del presidente fuera lo más comentado y retuiteado en términos, sobre todo, positivos. Pero no solo esto. ¿Por qué? Porque los tweets de efemérides funcionan muy bien, las llamadas a la acción, al Día de las Fuerzas Armadas, y fijaos sobre todo aquí cómo hacen para llevar a su propio terreno la efeméride del deceso de Stan Lee, el alma mater de Marvel. Pues lo que hicieron fue recordar su pasado por el ejército cuando sirvió durante la Segunda Guerra Mundial. Bueno, pues es una estrategia, lo de las efemérides, que suele funcionar muy bien. Yo les diría, si me escuchan los gestores de las redes sociales, que sigan por aquí, porque este tipo de cuestiones funcionan muy bien. Y con esto ya doy por terminada este pequeño experimento. Simplemente reiterar mi agradecimiento por poder estar aquí. Os dejo mi correo electrónico y mi Twitter por si queréis contactarme para lo que deseéis. Y os dejo también en el enlace al dataset por si queréis descargarlo, que si queréis os lo puedo poner en el chat. Bueno, simplemente son los datos generados por Graphex en formato CSV para que podáis descargarlos y ver qué es lo que hacen los ejércitos y comprobar si lo que yo os he dicho pues es verdad o no. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Xavier, de verdad. Ha sido muy interesante y siempre está fenomenal aprender de metodologías de investigación en comunicación. Sé que además hay muchos doctorandos escuchándonos, como he dicho antes, y seguro que lo valoran y te contactan. Bueno, en el compromiso de poder responder algunas preguntas y de condensarlas, ahora se volverán a conectar algunos de los ponentes, no pueden todos porque algunos tenían clase. Y leyendo, por unificar un poco las preguntas con más votos, creo que en primer lugar estaría una pregunta o varias que uno para Ulises. Las personas que habéis preguntado a Egle, Egle ahora mismo está en clase y no os podría contestar en directo, pero podéis escribirla, seguirla, etcétera. Entonces voy a condensar algunas preguntas para Ulises. Si se vuelve a unir con vídeo. Sería sobre la generación Z, varias preguntas a la vez. ¿Están más preparados para detectar la desinformación? ¿Son los influencers una burbuja o perdurarán en el tiempo?
parece que quizás el dinero invertido en influencers se pierde cuando su público de seguidores son muy jóvenes y no tienen capacidad económica. Y también Tania pregunta por TikTok, donde se difunde muchísimo contenido social, temas de igualdad de género y si crees también sobre los influencers, perdón, sobre los centennials que están politizados a través de los influencers. Bueno, esto es muy interesante porque solemos hablar de los influencers en cuanto a moda, vestir y cosmética y esto no había salido. Así que muchas gracias. Perfecto. Bueno, chicos, cambio de escenario, ¿vale? Estoy en otro lado. Bueno, Graciela, muchas gracias. Me oís bien, ¿no? Sí. Vale, son varias las preguntas, ¿no? Entonces, bueno, voy a intentar condensarlo, ¿vale? En plan, en lo siguiente. Algunas de vosotros trabajáis las dudas de influencer y voy a intentar dar respuesta a la parte de influencer de una manera colectiva. Tened en cuenta que los influencers en la parte de Centennial son muy distintos a cómo se trabaja el influencer marketing en la parte de generación X o generación millennial inclusive, ¿vale? El influencer en Twitch o el influencer, por ejemplo, que también hemos visto en Snapchat o el influencer en TikTok no tienen nada que ver, no es esa chico que aparece en un yate en la costa amalfitana en Italia o que aparece en el Parque del Retiro con un bolso y con unas sneakers, ¿vale? El influencer en TikTok y el influencer en Twitch, para empezar, uno de los puntos que tiene muy importantes son el live, el directo, ¿no? Entonces, al final la forma de hacer influencer es muy distinta. ¿Por qué os digo esto? Porque decíais que si va a morir el influencer o no. Me guste o no me guste, esto no se trata de gustos, ¿vale? En plan, el influencer va a más, cada vez va a más. Y de hecho os lo traía, el usuario centennial es, por regla general, ¿vale? Se siente mucho más identificado que el millennial e incluso que la generación X en cuanto al influencer, ¿vale? De todas maneras, que no nos da tiempo para poder entrar en ello, pero es como, por ejemplo, la generación del baby boomer, que siguen viendo a lo mejor a un periodista o incluso a un escritor, la opinión que pueda dar en una columna, la opinión que pueda dar en una editorial, ¿vale? Cuenta para él y le influye, ¿vale? Entonces me refiero, esto es otro tema aparte, pero sí quiero que os quede claro que el tipo de influencer marketing que se trabaja en las redes sociales de los centennials es muy distinto, es mucho más versátil, polifacético y sobre todo, en plan, el branding content, que es otro tema también aparte, entra muy de la mano, ¿vale? Del influencer en TikTok, en Twitch o en Snapchat, ¿vale? No es una figura con mero uso de que clicas y el bolso te sale 100 euros o las sneakers te salen 25 euros, ¿vale? Es decir, cambia completamente la estructura. Al mismo tiempo os doy respuestas, espero haberos dado un poco de respuesta, pero básicamente el influencer va a más, ¿vale? Como os digo, y por otro lado no se desvirtúa. Nos guste o no nos guste, ¿eh? No se desvirtúa en estas redes que os comento. E incluso se está potenciando cada vez más y el workflow y la dinámica es bien distinta. Ahora no recuerdo en plan qué otras preguntas, perdóname Graciela, qué otras preguntas en plan. Lo has hecho fantástico. Estoy, vamos, ojiplática, Ulises. Yo creo que ha quedado muy bien condensado y no he hecho nada de menos. Quien quiera ampliar, estamos súper accesibles y Ulises os contestará y podéis seguirle en redes sociales o en LinkedIn. Voy a intentar condensar otro grupo de preguntas entre las más votadas, que conteste quien así lo desee, libremente. Por aquí se habla de qué os parece la estrategia de Twitter, de pasar de 140 a 280 caracteres. También preguntaban más arriba si consideráis que Twitter es una red social o es un medio de comunicación. Muy interesante también. Y bueno, también si las redes sociales podrían ayudar a abanderar esa igualdad, a promocionarla entre los jóvenes en su inmediatez, en su igualdad de acceso a la información. No sé qué os parece, Xavier, Paula. Hola. Xavier. La verdad es que si las presentaciones
fueron buenas. Ojo con las preguntas, que también son muy buenas, y dan para pensar bastante. Un poco sobre las preguntas que estaban haciendo, la estrategia de Twitter de pasar de 140 caracteres a 140 a 280 tiene que ver con una cuestión de economía lingüística. No todas las lenguas tienen el mismo número de caracteres en sus palabras. En japonés te sobran caracteres, ¿vale? Básicamente. En inglés también, en español no tanto y en alemán seguramente lo tendrían un poquito más difícil. Con todo desde Twitter, yo me acuerdo cuando hicieron este aumento de gigas, ¿no? en los caracteres, ellos se justificaron y dijeron que, vale, lo duplicamos, pero aún así la media de caracteres no llega a los 120 caracteres por tweet de todos los que publicaban. Así que, bueno, es un poco también pues no quedarse atrás con respecto a otras redes, sobre todo porque los 140 caracteres estaban ligados a la posibilidad inicial de poder hacerlos a través de mensaje de texto, que eran, si no recuerdo mal, unos 160 caracteres aproximadamente. Y sobre si es un medio de comunicación o es una red social, Facebook ha admitido que es un medio de comunicación y yo también creo que Twitter es un medio de comunicación. ¿Qué porcentaje tiene cada uno? No lo sé. También podríamos ver hasta qué punto los medios de comunicación, por ejemplo El País, El Diario, desde el momento en que publican comentarios y se teje una pequeña comunidad, hasta qué punto no son también ellos también redes sociales, ¿no? Quiero decir, es un fenómeno de hibridación de plataformas, de servicios. La frontera entre lo que es una red social y lo que no, pues es a veces difusa. Hay gente para la que WhatsApp es una red social, otros dicen que no es una red social sensu estricto. Yo lo tengo claro, para mí es un medio de comunicación y una red social al mismo tiempo. Y no sé si quedaba alguna otra pregunta. Bueno, si lo considerabas un buen terreno para conseguir una igualdad efectiva, una igualdad real, gracias a que es un terreno no mediado, sobre todo pensando otra vez en la generación Z. A ver, yo creo que esta pregunta la respondía mejor Paula, ¿vale? Pero os voy a dar mi opinión. Yo soy ciberpesimista. Yo entré en las redes sociales con el espíritu de los creadores de la Internet y de Milton Cerf, ¿no? Y de toda esta gente. Nos prometían el oro y el moro, pero estoy viendo que lo único que hacen las redes sociales es magnificar y aumentar los estereotipos y además lo que hacen es reflejar como un espejo deforme la realidad. Entonces, sí que hay espacio para la mejora, sí que hay proyectos muy buenos, ¿vale? Y sí que hay oportunidades para defender y potenciar la igualdad real, pero es cierto que el acoso en la red existe, que el sexismo existe y que el discurso del odio es uno de los problemas más grandes que tienen ahora mismo, por ejemplo, Facebook y sobre todo Twitter. Pero insisto, Paula, estoy seguro de que responderá mejor a esta cuestión. Hola a todos de nuevo. ¿Me escucháis bien? No sé si Paula, que se acaba de unir, quiere matizar algo más. Sí. Para acabar, gracias, Paula, que supongo que estarías con la conciliación. La niña bajó a la calle con su padre un rato, porque estaba muy rebelde, así que a ver si vuelve más tranquila. Ya le toca dormir en 1 hora, así que tengo que ir relajando. Yo creo que la cuestión está en las estructuras sociales y en que tenemos una sociedad que sigue siendo desigual. Es una realidad. Hace poco leía un informe de la ONU que decía que si las cosas seguían como ahora, tardaríamos 200 años más en conseguir una igualdad real. Entonces, creo que al final las redes sociales son un espejo de cómo funciona nuestra sociedad y de cómo son sus estructuras. Y pienso que las estructuras son claramente desiguales. Si no tenemos un acceso que sea igualitario al trabajo, si las representaciones que se hacen en los medios de comunicación y, bueno, en otras instituciones dominantes, pues evidentemente no son iguales, no van a serlo tampoco las redes sociales, porque al final es lo que decíamos, nosotros, lo comentaba al principio de la presentación, como seres humanos somos un reflejo de la cultura, somos, queramos o no, somos de alguna manera esclavos de la cultura, ¿no? Por decirlo metafóricamente. Y si esa cultura, a nivel de normas, de leyes, ha ido avanzando, es una realidad, ¿no? Pero después, desde el punto de vista de las prácticas sociales, desde el punto de vista de la igualdad efectiva, de la igualdad real,
todo eso no se materializa, o sea, si sigue habiendo aspectos de nuestra cultura que son profundamente desiguales, creo que eso se va también a ver en el discurso en las redes, ¿no? Y básicamente es mi opinión. Pues muchísimas gracias, Paula, Xavier, Egle, Ulises, y gracias también a todas las personas que nos han escuchado, que han participado. Espero que en estos poquitos minutos haya condensado casi todas las preguntas. Y bueno, si no, os insto a escribir individualmente a cada ponente. Y bueno, muchísimas gracias otra vez a la facultad, a Infactualidad, a Inforradio, que nos han estado siguiendo, y por supuesto a la Fundación General Complutense que nos están apoyando y que han hecho una difusión impecable y masiva y cuidadosa de este evento. Espero que podamos repetir y que haya un Defencerca similar el año próximo. Y bueno, quedo a vuestra disposición y os deseo lo mejor en las circunstancias en las que estamos actualmente. Muchísimas gracias y hasta pronto.